Muy bien, muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que hasta ahora nos acompañan en esta reunión de predicación del Evangelio. Quiero que me acompañen a que abramos nuestras Biblias en el libro de los principios, el Génesis, el primer libro del canon de las Escrituras, Génesis el capítulo 2. Génesis el capítulo 2. Vamos a leer el verso 16 de Génesis el capítulo 2, el verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4 del capítulo 3 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, verso 8, la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 21 del capítulo 3 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 24 y último. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Esperamos la más rica bendición de parte de nuestro buen Dios. ¿Qué le parece la sola lectura de este relato? El Génesis, el libro de los principios, donde se relata la creación perfecta hecha por Dios. Y Dios da una instrucción al hombre, que está allí en el capítulo 2, el verso 16, y mandó. Hay un mandato por parte de Dios a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y expresa claramente lo que va a acontecer si él toma de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
El capítulo 1 y capítulo 2 de este precioso libro habla de la perfecta creación de Dios. El capítulo 3 que hemos leído comienza con un pero. Ocurre un contraste, ocurre una tragedia. Frente a lo completo, frente a lo perfecto de Dios, hay un alto en el capítulo 3. Pero, pero, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, allí está la voz del enemigo de las almas, que hasta nuestros días hace pensar al hombre o hace dudar al hombre, cuestionando la presencia o la existencia de Dios, cuestionando la palabra de Dios. Sí, este libro, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es acaso eso lo que Dios instruyó al hombre? Él puso en negación lo que Dios había afirmado. Dios no había dicho eso. Dios le dijo al hombre, mire, verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que responde la mujer? Entró en este diálogo. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y la mujer agrega algo que Dios tampoco había dicho, ni le tocaréis para que no muramos. Ella no cita el nombre del libro, del árbol, digo, no cita el nombre del árbol. Y agrega algo más a las palabras de Dios, no tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, eso no va a ocurrir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la tentación. Satanás pone la duda en la mente del hombre. Y entonces, frente a la duda, viene pronto la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Verso 6. Y que era agradable. Tres era hay aquí. A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí está. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tragedia. Este es el inicio de la desobediencia a la voz de Dios. Y va a ser la constante a partir de este momento de toda la humanidad. Rebelarse y no obedecer a un Dios que quiere bienestar eterno para el hombre. El hombre estaba allí en un huerto que Dios había creado. Lo había colocado como administrador de ese huerto. Adán tenía el privilegio de conversar en forma directa con su creador. ¿Acaso el hombre no hace eso hoy en día? Hace pocos días atrás, una colega que no puede dormir le comentó a mí y a otro colega que estaba comenzando a asistir al psicólogo. El psicólogo la derivó a un psiquiatra y le dieron medicamentos. Y ha habido un poco de avance en su salud mental, por decirlo de alguna manera. Pero ahora quieren quitarle los medicamentos y no pueden, porque ella se volvió un poco adicta. Y entonces ella cayó en una desesperación y dice que no sabe cómo salir de allí.
¿Y sabe lo que nos comentó? Que quiere recurrir a una machi. A una machi. Y cuando yo le dije, no, no hagas tal, busca a Dios, busca a Dios, allí está la solución de todo tu problema. Me dijo, no, no, Juanito, yo necesito encontrarme conmigo. Ese no es el camino. A Dios gracias, mi colega le habló también de Dios. Ella insistió en buscar ese camino. Así transita el hombre. Tiene hijos, tiene su casa, tiene un buen pasar, tiene un trabajo, pero no mira a Dios. No le agradece a Dios y se revela contra Dios. Y miren lo que va a ocurrir. Entonces dice el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. De la inocencia a la conciencia de su pecado. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, mire, es que había ocurrido eso antes. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta interesante, que también te la hacemos a ti en esta hora. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la ubicación tuya en relación a este Dios misericordioso que espera una respuesta tuya? Por cierto, una respuesta que le aceptes. ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Si él todo lo conoce. ¿Sabe? Esta pregunta nos revela que Dios quería escuchar a Adán, reconocer su desobediencia, reconocer su pecado. Esta pregunta invita a este hombre a caer rendido delante de su Dios creador. Pequé, he pecado, te he desobedecido. Y él respondió, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabe que una de las consecuencias del pecado es el temor? El hombre vive con temor porque sabe que sus actos no han sido buenos y vive con temor constante. Porque estaba desnudo y me escondí. El argumento del hombre. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y mire la reacción hasta nuestros días del individuo, del hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. ¿A quién le echó la culpa? No, no a la mujer. Tú, tú. Dios es el culpable. Me diste como compañera a esta mujer que me hizo caer. Así es el hombre. Mire, y la mujer no lo hace nada de mal. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta el día de hoy, el hombre tiene esta actitud para con Dios. Rebelde, indiferente, pero cuando pasa algún momento de aflicción, cuando pasa algún momento que se siente sobrepasado,
¿Sabe quién es el culpable? Es Dios. Es Dios. Siempre recuerdo en una oportunidad trabajando en el mundo privado, un subcontratista compró unos camiones, nos prestaba servicio a nosotros y empezó a crecer económicamente. Después compró máquinas pesadas y siguió creciendo económicamente. Al poco andar, se sintió que podía dejar en distintas posiciones de la empresa a sus hijos y siguió creciendo. Al poco andar, no sabía en qué gastar el dinero, entonces decidió comprarle unas motos de esta todoterreno a los hijos. Le compró los implementos de seguridad y se fueron a la zona de Arauco, en las dunas. Y uno de los jóvenes sacó la moto detrás del picar de la camioneta, baja, sin mirar el entorno, sin recorrer el terreno, y toma su moto y allí en las dunas andando, y de pronto salta con su moto. Y cayó al vacío, a un precipicio. Murió casi en el acto. Cuando yo le fui a dar el pésame, le tomé su mano y le dije que Dios le dé fuerza. ¿Sabes lo que me dijo él? No me diga eso. Él es el culpable. Sí. Mire, Adán, lo que respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, ellos se envolvieron, ellos se quisieron cubrir su desnudez con hojas de higueras, dice el verso 7. Pero el verso 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sabe que como consecuencia de este pecado, Dios ocupa a un inocente, que es figura del Señor Jesucristo. Un animalito inocente, una víctima inocente, y tiene que cubrir a este hombre, porque su incompetencia lo lleva a cubrirse con hojas, figura de las obras de cada individuo, que esclavo de su pecado delante de Dios, esas buenas obras no son nada, no valen nada, son como trapos de inmundicia. Dios se encarga entonces de vestirlos con túnicas de pieles y los vistió. Como consecuencia del pecado, un inocente, un animalito, por primera vez aparece el concepto de la muerte. Y entonces el hombre es expulsado, es echado del huerto. El capítulo 4 va a relatar el primer asesinato. Caín se levanta contra su hermano. Mire las consecuencias del pecado. El capítulo 6 de este libro y el capítulo 7 van a hablar del nivel de la maldad del hombre que Dios tiene que castigar. Las consecuencias feroces hasta nuestros días del pecado, los egos, las envidias, los asesinatos. ¿Por qué se producen? El mal de todos los males, el pecado. Mire el libro de los Romanos, lo que dice en relación a esto. Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5. El verso 12. Por tanto, dice el escritor a los romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. El hombre murió espiritualmente, el hombre no cayó desplomado, no experimentó una muerte física. El hombre se separó de Dios, perdió esa comunión exquisita que tenía con un Dios santo y justo, por esa única desobediencia que hizo a la única instrucción que Dios le había dado. Mire,
por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dice Dios, todos pecaron. Por tanto, yo y usted somos pecadores delante de Dios. Lo declara esta palabra fiel, verdadera, la voz de Dios. Pero frente a este diagnóstico que hace Dios en relación a esta humanidad, todos pecaron. El verso 8 de este mismo capítulo dice, más Dios. Y esta es la noticia que queremos compartir contigo. Y esto queremos que quede allí en tu mente, en tu corazón. Apreciado amigo oyente, mas Dios muestra su amor, amor eterno, perdón, amor perfecto para con nosotros, en que siendo aún pecadores, qué preciosa noticia. Aquí está la persona del Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Es inevitable entonces contarte que frente a esta tragedia del pecado, que hace que el hombre sea enemigo de Dios, que hace que el hombre no pueda tener una comunión con Dios, entonces hay un mediador. Hay alguien que reconcilia estas dos partes enemistadas. Cristo. Es inevitable entonces llevar nuestra mirada a la cruz y a este Salvador. Porque ese es el mensaje del Evangelio. El personaje central, el Señor Jesucristo. El tema central, la salvación, que es en esta persona, perfecta, sin igual. Dios encarnado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo viles pecadores, malvados por naturaleza y por práctica, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día. Él vive. Por eso esta noticia es de gran gozo, porque el autor de nuestra salvación resucitó de entre los muertos, venció al enemigo de las almas, venció la muerte, venció el pecado. Él es el Salvador. Mire el verso 1. Dice, justificados, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si bien es cierto, esta salvación se ofrece en forma universal, pero se hace efectiva en el individuo que ejerce fe. Para tener salvación, para poder apropiarse de la cruz y del personaje que está allí en esa cruz, hay que ejercer fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece, amigo oyente? Frente al flagelo del pecado. Sí, muchas veces el hombre en su posición mirando en forma horizontal, él piensa que las cosas se solucionan aquí, que el paraíso está aquí. Muchos dicen, no, si después de esta vida no hay otra. El infierno no existe. O algunos hacen chiste del infierno. No creen. Por eso es importante el ejercicio de la fe, con un corazón genuino, pero creer la verdad. Cristo, Cristo el Señor, murió por ti y murió por mí, pecadores.
Y eso hace una diferencia. Pecadores salvados y pecadores que no lo son, que han pasado indiferente, incrédulo a este llamado. Justificados pues por la fe, tenemos paz. El Señor hace posible el encuentro. De ese desencuentro que hubo allí en el Génesis y que permanece hasta nuestros días. El hombre bajo pecado. No puede tener, porque Dios no tolera el pecado, Él es santo. No tolera el pecado. Por lo tanto, ese hombre pecador no puede tener una comunión con este Dios. Necesita de un mediador. Ahí está, Cristo el Señor. ¿Qué hizo Él por ti y por mí? Para reconciliar estas dos partes enemistadas, se entregó a sí mismo. Contuvo ese poder divino, contuvo ese poder de deidad y se hizo hombre y caminó en este planeta, sí, allí en las tierras de Israel, caminó firme hasta la cruz. ¿Sabes para qué? Para darte amplia entrada en los cielos, donde mora Él. Él vive, Él está preparando un lugar, es su promesa. Yo la creo y mis hermanos que están aquí también. Por eso queremos compartir en esta jornada esta preciosa oportunidad que el Señor te está dando para que le recibas, para que no te sorprenda la muerte y pases a la eternidad sin salvación, sin tener el tema de tus pecados resuelto, sin tener justificación, como dice la palabra de Dios, para que tengas paz. Tienes que inclinar tus rodillas y clamar por salvación, recurrir a la persona del Señor Jesucristo. Es importante entonces que esté atento para poder comprender que hay un tema que se llama pecado, que me enemista con este Dios santo, pero que en Cristo hay salvación. Tienes que ejercer fe, con un corazón genuino, clamar por salvación. Obtendrás a cambio, en el acto, en el instante, para siempre, salvación eterna de tu alma. Que el Señor bendiga su palabra. Ok, muy bien. Siempre será un agrado, siempre es un agrado, o será siempre un agrado hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Eso fue lo que el Señor hizo, eso fue lo que los discípulos hicieron, fue lo que la iglesia hizo al principio, y ya llevamos 2000 años predicando este mensaje glorioso. Es el medio que Dios dispuso para que el ser humano lo conociera a Él, para que el ser humano conociera su condición delante de Dios, para que el ser humano no solo conociera su condición, sino que la aceptara y al mismo tiempo, mediante el Evangelio, que es un mensaje, que Dios nos da y que nosotros debemos entregar. Así, predicar el Evangelio siempre será un privilegio, responsabilidad, pero privilegio también. Quiero hablaros en el tiempo que tengo, quiero hablaros de los sufrimientos de Cristo. Y ese tema solamente me remitiré a lo que dice el apóstol Pedro, por lo menos en 3 pasajes. El apóstol Pedro habla de los padecimientos de Cristo. La primera oportunidad menciona los sufrimientos de Cristo, pero son palabras sinónimas, tenemos que entender. Ahora, dimensionar o definir o tratar de describir los sufrimientos de Cristo es una tarea imposible. No puede nuestra mente tan finita
dimensionar cómo sufrió Cristo. No sabemos. Lo que sabemos es lo que la Escritura nos enseña, pero vuelvo a insistir, ni siquiera somos capaces de dimensionar los sufrimientos de nuestros semejantes. A veces, a veces vemos a alguien sufrir, ya sea físicamente o emocionalmente, vemos personas que sufren. Nadie quiere sufrir. Huimos del sufrimiento. No nos gusta sufrir. Y algunos de nosotros, me incluyo, no nos gusta ver sufrir a alguien. No. Si hay un ser humano que disfruta ver sufrir, eh, eso me resulta difícil de entender. No puedo aceptar. Pero ¿quién sufrió más que nadie? Y sus sufrimientos son únicos. Sus sufrimientos fueron no a causa de su propios, que no los tuvo, falta alguna. Los sufrimientos, lo que vamos a ver, no tuvieron que ver con él, con algo que él haya hecho y que merecía el castigo de Dios. Los seres humanos sí, hemos leído, Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de inmediato de la presencia de Dios. Esa fue la primera sentencia, porque el Señor le dijo que iban a morir, espiritualmente murieron, no pudieron disfrutar a Dios. Y hasta hoy el ser humano no puede disfrutar a Dios, como fue el plan de Dios. No, es imposible a causa de nuestro pecado. Pero entonces vamos a hablar de tres cosas, o por lo menos tengo tres. Usted puede conseguir más, pero los sufrimientos de Cristo, número uno, en la primera epístola del apóstol Pedro, porque estaré solamente ahí, estaré en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y en el capítulo 1, lo primero que quiero manifestarles es que los sufrimientos de Cristo o padecimiento, que son, dije yo, dos vocablos usados para una misma condición, aquí en la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10, los sufrimientos de Cristo no fueron una sorpresa para él. Repito, los sufrimientos de Cristo, lo que Cristo iba a sufrir, que vuelvo a insistir, es imposible medir aquello. Pero esos sufrimientos del Señor, los sufrimientos de Cristo, así llamados en el apóstol Pedro, habla de que ya habían sido indagados de alguna manera por los profetas en la antigüedad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Allí el apóstol Pedro dice que los sufrimientos que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice el 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Así que ya en los tiempos de los profetas, ya se sabía, los profetas ya habían indagado en la presencia de Dios y el Espíritu de Dios los guía y les muestra acerca de esos sufrimientos, como dice el versículo 11. Fueron anunciados, los sufrimientos de Cristo fueron anunciados de antemano.
A veces citamos, y con justa razón, por supuesto, y base, citamos al profeta Isaías, donde dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla de su llaga. Con su llaga fuimos nosotros curados. Dios quiso sujetarlo. Así dice el pasaje. Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Así que eso fue anunciado siglos antes que el Señor viniera a este mundo. Y el Señor conoce muy bien el pasaje, es el autor de él. Por tanto, los padecimientos de Cristo no fueron una sorpresa. Al contrario, sabía tanto, perfectamente muy bien, que él mismo los anticipó a los discípulos antes de ir a la cruz. Ya el Señor hablaba de lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Aún el apóstol Pedro, tan cercano a él, le dijo, no, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O cuando él dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿A qué se refería eso? Cuando está en Getsemaní orando al Padre y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa del sufrimiento. Es una figura que está usando. Es como alguien dice hoy que trago más amargo. A eso se refiere. Que trago más amargo. Se refiere a eso el Señor en nuestro lenguaje tal vez más conocido para nosotros y entendible para nosotros. Los sufrimientos es como beber una copa llena de dolor. A eso se refiere en Getsemaní. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ora, para que vean ustedes, solo Él sabe dimensionar lo que iba a sufrir. Los apóstoles no pueden, nosotros no podemos, pero Él sabía perfectamente cuánto iba a sufrir, cómo iba a sufrir. Por eso ora de esa manera en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que el primer punto, por así decirlo, que quería mostrarles es que los sufrimientos o padecimientos de Cristo, que fueron solamente y solo en un solo lugar, que es la cruz, no antes. No. A veces es cierto que de repente como que giramos o alguien puede girar alrededor de lo que sufrió a manos de los pecadores. Y a veces hablamos de la corona de espinas, que fue un dolor grande, de los latigazos, que fue un dolor muy grande, etcétera, y todo aquello. Pero eso no tiene que ver, por así decirlo, con los sufrimientos o padecimientos, que son vicarios en lugar de. Así que los sufrimientos que Cristo iba a padecer solamente en la cruz, clavado allí en la cruz, esos padecimientos ya estaban anticipados por los profetas, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en ellos así se lo había revelado. Eso es lo primero. Y lo segundo, y entonces ahora será el capítulo 3 y el versículo 18. Y el versículo 2 dije yo también, y el versículo 24, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién? Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que ese texto, esta frase, circunscribe
que los sufrimientos vicarios de Cristo, vicario en representación o en lugar de otro, no para él, no para su beneficio, sino para el beneficio de otros, y esos otros somos los pecadores. Esos sufrimientos de Cristo en la cruz, dice el versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, así que nuestros sufrimientos fueron a causa de nuestros pecados, nuestros, los suyos, los míos, los de todos los seres humanos. Cristo muere, sufre en la cruz. Lo que Él sufre en la cruz no son por pecados, repito, que Él haya cometido. Jamás. Imposible. Él es santo. Pero Él llevó, dice el apóstol Pedro en este versículo, este capítulo 2, dice, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cuándo? En el madero. Así ahí tiene dos cosas, dos verdades sumamente importantes, o tres. Aquí se habla de nuestros pecados, no los de Él, nuestros, mis pecados. Cada creyente en Cristo puede apropiarse y decir, mis pecados. ¿Dónde están mis pecados? Cristo los llevó, dice el pasaje. Cristo los llevó en su cuerpo. ¿Cuándo? Cuando estaba en el madero y solo allí, no antes, solo en el madero. Él mismo llevó, dice, nuestros pecados estando allí en el madero. Y llevó en su cuerpo sobre el madero y da otras. Y al final dice, por cuya herida fuisteis sanados. Y el capítulo 3 que ya cité, el versículo 17, el versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Padeció por los pecados. Así que cuando Él está en la cruz del Calvario, Él sufre. Como dije antes, sus sufrimientos no son medibles. Imposible. Y alguien también podríamos tener la tendencia, el ser humano podría tener la tendencia, que serían los clavos que lo sujetan al madero. Sí, tiene que haber sido un sufrimiento muy grande en su cuerpo, pero aquí está hablando de los pecados. Está sufriendo a causa de pecados. ¿Pero qué pecados? Los nuestros. En algún momento, allí en la cruz del Calvario, los que han leído tan familiarizado con la palabra de Dios saben que Cristo estuvo más o menos 6 horas clavados a esa cruz. Por lo menos 6 horas. Muchos pasan por ahí, muchos se burlan de él, etcétera. También hay dos ladrones y uno de ellos ruega al Señor y el Señor atiende su rogativa, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay muchas cosas que suceden, pero hay algo que no se puede describir. Nosotros podemos hablar de lo que un ladrón dijo, lo que el otro ladrón dijo. Podemos hablar de las mujeres que rodeaban la cruz, entre ellas María, su madre, la madre de Jesús, el discípulo a quien él amaba. Podemos hablar y de alguna manera explicar los soldados que en el Evangelio de Juan clavan uno de ellos una lanza en su costado. Todo eso, de alguna manera nosotros podemos imaginarlo y tal vez tratar de explicarlo. Pero hay algo que es inexplicable al lenguaje y a la mente humana. ¿Qué es? ¿A qué sufrimiento se refiere aquí?
porque habla de que Él sufrió por los pecados. ¿Cómo puede sufrir por pecados? Pecados propios no los tuvo, jamás son los pecados nuestros. Como dice el apóstol Pedro, ya cité, Él mismo llevó nuestros pecados, Él en su cuerpo. Nuestros pecados fueron cargados en Él. Dios cargó en Él, dice el profeta. El pecado de todos nosotros fueron cargados en Él. Entonces, el pueblo judío tenía muy claro, mejor que nosotros, se nacieron y se criaron y fueron enseñados en lo que significaba un sacrificio por el pecado. Lo veían a diario. Un animal inocente moría, derramaba su sangre, era degollado en un altar. Está muriendo en lugar del pecador. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. En algún momento dado, el Señor dijo, y son las palabras tal vez más inexplicables, más difícil, imposible de entender, tal vez en su presencia podremos aprender más, que es, el Señor dijo en un momento dado, hubo tinieblas sobre toda la tierra y en un momento dado el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani en hebreo. Eloi, Eloi, lama sabactani en arameo. Esas palabras descritas allí deben ser las más significativas o las que podrían describir la profundidad del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. Él está sufriendo, dirá el apóstol, que el castigo de nuestra paz, o el profeta, el castigo que producirá paz, nuestra paz para con Dios. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, sobre él. El castigo por mis pecados no caerá sobre mí, no. Habiendo creído el Evangelio, habiéndome apropiado de la obra de Cristo, creyendo profundamente que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, quiere decir que jamás Dios demandará de mí pagar por esos pecados, porque ya están pagados. Esa deuda no se paga dos veces, ya se pagó una vez. Y entonces el versículo, eh, dije yo que primero los pecados o los sufrimientos o padecimientos de Cristo fueron anunciados de antemano por los profetas o el Espíritu Santo que moraba en ellos o les guiaba a escribir lo que escribieron. Estaba diciéndoles a los profetas, el Espíritu de Dios les está revelando, enseñando acerca de los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, no es una sorpresa. Segundo, que estos padecimientos de Cristo tienen una sola causa. Una sola causa. ¿Cuál es? El pecado. La paga que dice Dios en su palabra, el apóstol Pablo. La paga o el salario, el sueldo, la paga del pecado, la paga, ¿qué es? La muerte, la paga del pecado. Por lo tanto, la paga de nuestros pecados. Nosotros deberíamos morir eternamente, separados de Dios por la eternidad, porque el pecado es nuestro. Pero el Hijo de Dios ocupa nuestro lugar allí en la cruz, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice Pedro, sobre el madero, Él mismo
Él mismo, no otro, no un ángel, no otro, Él mismo. A eso vino. Él vino a salvar a los pecadores, pero para salvar a los pecadores, Él tenía que morir. No hay otro camino. No existe otra forma de ser salvo de la condenación del infierno eterno. No existe. No hay manera de ser librado del lago de fuego. No hay forma, no hay manera, no existe. Hay una sola manera y es Cristo. Él pagó el precio de nuestro rescate. Allí en el Calvario, en su cuerpo fueron cargados nuestros pecados. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. No hay que pagar de nuevo. No, una sola vez. Por eso Él murió una sola vez, fue sepultado una sola vez y resucitó de los muertos, victorioso, y subió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre en el cielo, mi Señor y Salvador, el que murió en la cruz por mí, el que ocupó mi lugar, el que llevó mi pecado y sufrió el castigo de Dios que yo merecía, cayó sobre él. Él sufrió por mí en la cruz. Él está sentado hoy, en este momento, Él está a la diestra de Dios. Es un Salvador triunfante, victorioso, glorioso, resucitó. Como dice el apóstol Pablo, resucitó para nuestra justificación. Oh, si Cristo no hubiera resucitado, si no hubiera resurrección, dice Pablo a los Corintios, seríamos los más miserables, lo más digno de conmiseración. Esa es la frase, pero significa seríamos los más miserables. ¿Creer solo para esta vida? No. Nuestra fe en la obra, en la persona y obra de Cristo es por la eternidad. Dice el versículo, los minutos que restan, dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez, no se repite, no tiene que morir de nuevo, no. Y nadie que ha creído en Cristo tiene que pagar por esos pecados. Es una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo muere por los injustos. Es decir, que Él me reemplaza allí. Él ocupa mi lugar. No tengo yo que pagar. Él pagó por mí. El justo, Él es el justo, el único. No hay nadie más. No hay, Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una fueron esos inútiles. El justo es Cristo. Nosotros, los injustos. ¿Qué pasó? Que en la cruz del Calvario el justo muere y no los injustos. Y termino porque este era el tercer punto y ahora lo menciono, que es el propósito final, por así decirlo. ¿Cuál es? El justo por los injustos ahí está, siempre hay un propósito, ¿verdad? ¿Por qué muere? ¿Por qué Cristo padeció? Y padeció una sola vez por los pecados, dice el 18. El justo padeció por los injustos. ¿Para qué? Ah, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Así que cuando un pecador cree este evangelio glorioso, precioso, único, inigualable, el evangelio de Dios, que habla de Cristo y habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, cuando creímos este glorioso evangelio, oyendo este evangelio y habiendo creído en el Hijo de Dios, en algún momento de nuestras vidas pasadas, de nuestras vidas, en algún momento, escuchamos el evangelio, lo creímos. ¿Qué creímos? Ah, Cristo murió por mí. Como dice Pablo, lo citamos de nuevo
el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. ¿A quién? A mí, a usted. Me amó. De tal manera amó Dios al mundo. Él se entregó por amor. Muere porque me amó. Murió, llevó en su cuerpo mis pecados porque me amó. ¿Y cuál fue su propósito? Ah, para llevarme a Dios. Dice, para llevarnos a Dios. Así que mi destino no es este mundo. No, 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 no. El destino eterno de todo creyente en Cristo no es la condenación. No hay ningún juicio a causa de esos pecados, porque ya el precio fue pagado. Por tanto, Cristo, con su sacrificio, con su dolor, con su sufrimiento, que es indescriptible, imposible de entenderlo, sufrió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O el versículo 24, capítulo 2 dice, por cuya herida fuisteis sanados, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién sufre? Cristo. ¿Quién es Él? El justo. ¿Y por quiénes sufre? Por los injustos, hombres y mujeres malvados, tú y yo, usted, nosotros, todos, porque eso dice Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, la gloria de Dios significa que la persona de Dios, su presencia más bien, creo que ese sería el vocablo más adecuado. La presencia de Dios es inalcanzable para el pecador. Pero cuando el pecador cree en el Hijo de Dios, cree que Cristo murió, entonces se apropia de esta verdad. Ah, Cristo murió por mí para llevarme a Dios. Así, hoy día y a través de todos estos siglos, millones de creyentes ya están en la presencia de Dios. Por supuesto, disfrutando la persona de Cristo. Y nosotros, mientras estamos en este mundo, por supuesto que disfrutamos su presencia, pero con limitaciones a causa de nuestro pecado que siempre llevamos a causa de nuestra naturaleza, que será, por supuesto, absolutamente transformada a la imagen de Cristo cuando Él venga. Que el Señor, por supuesto, bendiga su palabra y ahora vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por el glorioso Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos escucharon este mensaje? Tú lo sabes. ¿Cuántos podrán escucharlo después? También tú sabes, pero cada vez que alguien escuche este glorioso mensaje y tantos que hay, te rogamos que tú abras sus corazones para que lo crean. Gracias por la obra de tu Hijo. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin sufrimiento. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él sufrió el castigo. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Te damos gracias que Él sea quien ocupa el lugar, porque la ofrenda, que es su cuerpo, su vida entregada, es la ofrenda perfecta que a ti te agradó. Te damos gracias por ello y volvemos a rogar tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.